Bienvenidos nuevamente después del receso al primer encuentro internacional virtual, un paseo por la historia espírita en Latinoamérica. Así como les comenté, vamos a iniciar nuevamente con el Caribe. Y en este caso particular toca que conozcamos y demos un paseo por Cuba con nuestro hermano Manuel de la Cruz. Así que bienvenido, Manuel, y te dejamos con la información. Buenas tardes. Ok. ¿Ya me ven? ¿Sí? ¿Ya? Ya, Manuel. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este gran evento que ya va siendo un éxito desde el principio, que comenzamos temprano en la mañana y hemos visto excelentes conferencias con todo un trabajo mancomunado en cada uno de los países que hemos visto hasta el momento. Entonces, para comenzar con el archipiélago cubano, vamos a comenzar y les voy a presentar el siguiente video. Gran honor tener la oportunidad de dirigirle la palabra al mundo desde nuestra pequeña isla, que para nosotros es inmensa, en su grado de espiritualidad. La espiritualidad en Cuba, podemos decir que se remonta a los siglos XVII y XVIII, y estamos llegando a la entrada del siglo XXI. Las sociedades espíritas en Cuba son históricas. Podemos decir que en este momento es un momento especial para Cuba desde el punto de vista de la espiritualidad. ¿Por qué? Decimos esto porque ya tenemos alrededor de más de 500 sociedades legalmente establecidas y miles de casas templos donde se habla del espíritu como un principio fundamental en el desarrollo de la humanidad. Tuvimos la oportunidad de discutir la falta de literatura en este país desde el punto de vista espiritual. Y son miles y miles de autores, comenzando con Allan Kardec, que han desarrollado una filosofía extraordinaria. Ya vamos por la tercera donación de libros de 30.000, 14.000, 30.000, y el país tiene ya conocimiento de todos los autores que hasta la fecha han podido poner su aporte. Every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile, every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last
la oportunidad de asistir al Congreso de México, en el cual moderamos una mesa redonda y precisamente nos da una idea de cómo vamos a partir de esta nueva etapa que estamos viviendo, qué papel nos cuesta a nosotros poder llevar adelante la escuela un nuevo estilo, acorde a los fenómenos naturales que están aconteciendo en el mundo y para lo cual nosotros estamos en nuestra fe, en nuestra esperanza y para dar la calidad al momento actual del mundo. Esto nos obliga a crear nuevas condiciones para poder llevar a cabo esto. ¿Qué hemos hecho? Estamos planificando un evento en este país precisamente para dar los aportes alcanzados en el Congreso de México y una expectativa para el futuro. Pero esta pandemia nos habla también a nosotros la posibilidad de que ya tenemos que tener un nuevo concepto del momento actual que el espiritismo juega en el desarrollo de los fenómenos naturales, porque sabemos que el espíritu es parte del cosmos, que está viviente, está en nuestra célula, está en el medio ambiente, está en el aire y no tiene por qué detener su desarrollo espiritual limpiando el karma que vive en nuestro planeta. Por lo tanto, damos gracias una vez más a esta oportunidad que tienen los espiritistas de poner su grano de arena en el desarrollo de una nueva etapa en la evolución de nuestro planeta. Laugh and sing, but while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So, darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. Comenzamos después de este video introductorio. Este era el doctor Servando Agramonte, el presidente de la Sociedad José de Luz de La Habana. Entonces comencemos con un paseo por la historia espírita de Cuba y con este bello paisaje que caracteriza a Las Palmas, que muchos de ustedes pudieron conocer que es uno de los grandes símbolos de Cuba. La riqueza de Cuba descansa esencialmente en su gente. A lo largo de la historia, su cultura se ha nutrido a partir de la mezcla de lo español y lo africano, de la cultura universal, producto de su memoria, de sus raíces y de su desarrollo intelectual y social, lo que la hacen única y fácilmente identificable. En la obra Militante Espiritista de Paz Basulto y en el libro de don Quintín López, Las Ciencias Ocultas, ya se encuentran referencias de que en el periodo colonial los indios taínos y siboneyes tenían el hábito de producir algunos fenómenos mediúnicos en sus ritos. Ya para el 1856 se crea la Fundación de Centros Espiritualistas. Don Quintín refiere que tanto en Cuba como en Puerto Rico repercutía el movimiento espírita desde 1856, siendo así fundados centros espiritualistas en La Habana, Zaguala Grande, Santi Espíritus, Manzanillo, Caibarién y Santiago de Cuba,
demostrando la precocidad y receptividad de la evolución del espiritismo en Cuba. Pues como todos conocemos, comienza la Guerra de Independencia y durante esta guerra de 10 años, entre 1868 y 1878, personas con tendencias independentistas identificaron el espiritismo como una doctrina religiosa, liberalista, portadora de ideas avanzadas y progresistas. Es evidente entonces que la semilla espiritista cayó en terreno fértil. Su propuesta se aceptó de inmediato, unida a la fórmula de libertad, igualdad y fraternidad que difundió la Revolución Burguesa de Francia, y en la isla caribeña comenzó a enarbolarse como símbolo de modernidad y progreso, en contraposición al catolicismo que representaba los intereses de los opresores. A partir del 1870 empiezan a aparecer publicaciones acerca del espiritismo en Cuba. Tenemos en el año 74 la luz de ultratumba, en el 78 la ilustración, en el 81 la luz de los espacios, la antorcha de los espíritus en 1882, el buen deseo en 1884, entre otros. En 1988 hay un testimonio que ratifica que en esa fecha se practicaba el espiritismo en Cuba, pues en el primer y segundo Congreso Espiritista Internacional celebrado en Barcelona, España, y París en 1889, estuvieron presentes los espiritistas cubanos Eulogio Prieto, Tomás de Oña, Juan J. Garay, Miguel Ruber, Santiago Cañizares. Perdón, Manuel. Hola, Manuel. Manuel, ¿estás ¿Sí? proyectando tu PowerPoint? No lo vemos. ¿No se ve? Dale share. No, no se ve. Dale share, por favor, ahí a la pantalla. ¿Ahí no se ve? No. Aún no. Vamos a ver. Ahí está. Listo, ya va apareciendo. Ahí está. Hoy sí. Perfecto. ¿Se ve ahí? Excelente. Sí, gracias. Ok. Entonces, en el año 1890, el 22 de julio, fue fundada la Federación Espiritista de la Isla de Cuba, reuniendo en aquel entonces 23 instituciones del país. El objetivo de la sociedad en aquel momento quedó claramente establecido en el artículo 1 de su reglamento, que la sociedad espiritista tenía como objetivo la unión de todos los centros espíritas de Cuba para extender la divulgación del espiritismo por medio de la palabra escrita o hablada y la práctica de toda la virtud pública y privada. En el 1895 hay un freno en las actividades sociales y religiosas y se ven afectadas todos los acontecimientos originados por estas luchas independentistas, pero el tiempo transcurre y nuevas sociedades van constituyéndose en la Cuba republicana. Fe y Caridad en Camagüey, Grupo San Juan en La Habana, Más Luz en Bayamo en 1910 y Buscando Luz y Verdad de Monte Oscuro en Bayamo. Estas son partes de la parte oriental del país. Pero en el 1912 retoman las actividades espiritistas en 10 centros del país. En la foto tenemos a don Salvador Molina en pie y a don Quintín López y Gómez sentado. En el caso de esta foto, el criminalista Fernando Ortiz, que nació entre el 81 y ganó en el 69, quien curiosamente se declaraba a sí mismo como neoespiritista. Se destacan los trabajos del periodista y patriota Francisco Gómez González Quijano, que era a la vez colaborador de José Martí y fundador del diario La Voz del Pueblo y participante en la creación de la Sociedad Espiritista Cubana, quien estuvo en el Congreso de Barcelona en el 34 junto a todas las sociedades espiritistas de Cuba, promotoras de este primer Congreso Nacional de 1920, las cuales recibieron felicitaciones del Instituto Metafísica de París. En 1910 se funda la Sociedad Más Luz en la ciudad de Bayamo, provincia de Granma, quedando oficialmente registrada a partir del año 1913. Esa foto actualmente está allí, esa placa en la entrada de dicha sociedad,
muchos que pudieron participar quizás en el evento, en el Congreso Mundial. Tuvimos el precongreso allá en Oriente y en Bayamo, y ahí en esa sociedad hubieron actividades. Una sociedad que se mantiene activa desde entonces. El 31 de marzo de 1920 se celebra en el Teatro Pairé de La Habana el primer Congreso Nacional Espiritista de Cuba, donde participan 562 delegados, 113 centros espíritas y 336 representaciones personales. En el 1922 se crea entonces la Federación Nacional Espiritista de Cuba y en el 1941 pasó a llamarse Confederación. En el 1934 tenemos a el hermano Manuel García Consuegra de la provincia de Santa Clara. Él fue un motor impulsor y lanza la promoción de celebrar una concentración nacional de los seguidores del espiritismo. Esta idea fue publicada en una revista matancera llamada Rosendo en septiembre de 1934 y el llamamiento corrió como clarinada divina para toda la isla. En el 35 se celebra entonces la primera concentración nacional espiritista en Santa Clara, presidida por Ramón García Martí y Manuel García Consuegra, en aquel momento era secretario. Y también el Club Femenino de Estudios Psíquicos Luri Estela presenta una ponencia para mejorar la conducta social. Entonces, durante el 1935 y el 1963 hubieron muchas concentraciones nacionales espiritistas que se celebraron en Cuba en la primera mitad del siglo XX. Se efectuaron 26 grandes congresos nacionales que reflejaban en aquel entonces las proporciones que el movimiento espírita había alcanzado en la isla. Y todas estas se realizaban entre los días 29 y 31 de marzo, concluyendo en esta fecha en que se recuerdan tanto el episodio de Hyattsville como la desencarnación de Kardec. En el 36 vemos la segunda concentración nacional en Camagüey. En aquel entonces muchos conocen también a Armando Labrada Canto, el doctor Merardo La Fuente Rubio y Hortensia Naranjo. Esto fue en el Teatro de Teatro Guerrero, que sin capacidades disponibles, la noche del 31 de marzo fue una velada dedicada al maestro Allan Kardec. Si ven la foto, no cabe una persona más en ese teatro. En el 39 ocurre la quinta concentración nacional en Guanajay, Pinar del Río. Y observen, esta era la tarjeta de acceso a la velada de la clausura de la quinta concentración. Teatro Vicente Mora, Guanajay, quinta concentración nacional espírita, viernes 31 de marzo de 1939, entrada a la velada clausura, comité gestor. Fíjense la organización y todo como estaba bien planeado. Ya en el 42 viene la octava concentración que se desarrolla bajo la dirección de Armando Labrada Canto, Hortensia Naranja de Casas, Anita Valle de Miranda y Francisco Lavenia Betancourt, así como el segundo vicepresidente Luis Guerrero Ovalle. También se destaca Angelita Tamayo, que desencarna el 29 de diciembre de 52 a los 69 años de edad, dirigiendo la Sociedad Más Luz por más de 33 años. Este Tamayo desarrolló una labor extraordinaria en la unificación y difusión de la doctrina. Fue muy conocido y respetado por todos los espíritas de su tiempo, promotor del conocimiento y la fraternidad. Fue miembro de la Federación Nacional Espiritista de Cuba y de la Federación Espírita de Oriente. Su nombre, junto al de Eva Guevara, se destacan en la llamada época de oro del espiritismo en Cuba. En 1942 también, durante la octava concentración nacional espiritista de Camagüey, la nota culminante fue la fundación de la Clínica del Alma.
considerando la gran cantidad de personas obsesas que vienen sufriendo por una parte los efectos de tratamientos médicos que no pueden curarlos y por otra parte la incomprensión y a veces los escasos recursos de los familiares que no pueden recluirlos en clínicas u hospitales donde someterlos a una curación adecuada. Durante el 1942 viene la fundación de instituciones representativas en Cuba, la fundación de la Sociedad Luz del Sol y la fundación de la Sociedad José de Luz. En este mismo año, en la década de 40, Claudio Agramonte funda ambas sociedades en la ciudad de Santiago de Cuba y a su vez asiste como delegado a la sexta Convención Espiritista de Cuba, celebrada en la provincia de Camagüey, y posteriormente llega a pertenecer al equipo ejecutivo de la misma confederación. Aparece también una referencia de presentación de credenciales de la Sociedad Amor y Caridad Universal, que fue representada por el hermano señor Menéndez y señora durante el 8º Congreso Espírita en la ciudad de Camagüey. En el 1943, la 9ª concentración, se elige el nuevo ejecutivo de la Confederación Nacional Espiritista, donde Florencio Ojeda queda como presidente, el Armando Labrada Canto como vicepresidente, secretario Claudio Agramonte, vicesecretario Luis Guerrero Valle y los demás compañeros que hemos mencionado, el vicetesorero doctor Miguel Santiesteban Barciela. Esta fue la sede de la Federación Nacional Espiritista de Cuba. Aquí vimos varias de esos fotos de ese congreso. Aquí tenemos una foto de los delegados al 11º Congreso Espírita celebrado en Pinar del Río en el 45. Los directores provinciales de ese congreso en marzo del 45. El doctor Miguel Santiesteban pronunciando una conferencia sobre el carácter científico del espiritismo en el Ateneo de Santa Clara en marzo del 47. A la derecha vemos el público que asistió a la conferencia. Aquí tenemos el 14 Congreso Espírita celebrado en Camagüey en 1948 en el marco del centenario de los fenómenos de la familia Fox y la reproducción del sello conmemorativo, como lo ven, 1848 marzo 1948, centenario de manifestaciones espíritas en las Américas, todo. Tenemos acá fotos del almuerzo de los delegados del 14 Congreso Espírita Nacional de Cuba, celebrado en Camagüey en 48, en uno de los portales de la Clínica del Alma. Aquí abajo, en el año del centenario de la bandera cubana, en el 1950, se celebra en Matanzas el Congreso Nacional Espiritista número 16. Los salones del Círculo de Bellas Artes en la noche del 3 de octubre del 55, en la velada dedicada al maestro Allan Kardec por la Unión de Mujeres Espiritistas. Y acá el 21 de abril de 1957 se vive un hecho significativo en la historia del espiritismo en La Habana, Cuba, cuando se erigió una placa pública y un busto de Allan Kardec, promovida por la iniciativa de la Asociación Espiritista Enrique Carbonell. Lamentablemente esta placa y el busto después fueron retirados posteriormente a través del proceso revolucionario. Ya en 1963 desaparece en aquel entonces la Federación Nacional Espiritista, se pierde el trabajo coordinado de las federaciones, pero las sociedades continúan. Algunas desaparecen, sobre todo en la región occidental y central del país. Se reducen ostensiblemente los contactos con los espíritas del exterior del país. Y en la región oriental se intensifican los encuentros fraternales y surgen nuevos grupos que, aunque no posean inscripción legal, trabajan permanentemente. En los años subsiguientes se realizan varios esfuerzos por reunir el movimiento espírita nacional, pero la falta de trabajo conjunto, la pérdida de los hábitos organizacionales, la inexistencia de una ley de culto que viabilizará la inscripción de los nuevos grupos o federaciones, evitó que se dieran las condiciones para el éxito de estos intentos realizados en diferentes épocas por espíritas de Granma, Camagüey y Guantánamo fundamentalmente. Mientras tanto, continuaba creciendo el número de grupos, sobre todo en la región oriental del país.
Esto está en el 1988, lograron hacer este evento en la ciudad de Bayamo. A mediados de la década del 90, algunos hermanos de instituciones de otros países comienzan a tener contactos con sociedades cubanas, lo que permite que se conozca el trabajo que se realiza en Cuba y se comparten experiencias. Tenemos a Clovis, el hermano de Brasil. Algunas instituciones espíritas internacionales fueron recibidas, como la Federación Espírita Española, la Federación Espírita Brasilera, la Federación Espírita de la Argentina, la Confederación Espírita Panamericana CEPA, el Consejo Espírita Internacional y los Centros de Estudios e Investigaciones Kardecistas Hilarión de Argentina. Entonces llegamos a el año 2001, donde surge el resurgimiento de dinámicas progresistas. Empieza una nueva era llena de esperanza y de propuestas de acción en el país, después de haber transcurrido más de 38 años, donde los movimientos sociopolíticos y religiosos empezaron una nueva etapa de apertura y crecimiento en el país en el área espírita. Se emprendieron procesos de apoyo fraterno y de continuo esfuerzo en las propuestas de trabajo y divulgación. Cuba empieza a contar con el apoyo de grandes trabajadores espíritas a nivel mundial, muy especialmente con todo el amor y la entrega del hermano Genaro Bravo Rabanales y su equipo de trabajo espírita de Centroamérica. Conjugando el trabajo continuo que alternadamente se venía realizando en Miami, Estados Unidos, a través de la extensión de la filial del Centro Sociedad de Estudio e Investigación José de Luz, quienes no han dejado de trabajar por el desarrollo, la divulgación y la vivencia de la doctrina espírita en Cuba y en Estados Unidos. Surge una nueva luz y esperanza para el espiritismo cubano, y es justamente durante el tercer Congreso Espírita Mundial en la ciudad de Guatemala 2001, después de meses de arduo trabajo con reuniones diarias, donde fue preparándose cuidadosamente el material con que la Escuela José de Luz sería representada en el tercer Congreso Mundial en Ciudad de Guatemala durante los días del 1 al 4 de octubre a través de hermanos como Román Company, Ángela de la Cruz y un servidor. Largas sesiones de estudio fueron llevadas a cabo para lograr la mayor limpieza, perfección y claridad de las ponencias referentes a los temas escogidos por el espíritu, energía general e ideas e intenciones. Recordamos que la noche cubana, esperada por todos los participantes y conferencistas, fue todo un gran éxito. Allí se expusieron datos relevantes tanto de la vida del espíritu José de Luz como de Claudio Aramonte, su instrumento fiel. El momento artístico con la poesía espiritismo formó parte del programa de la noche, así como la exposición del tema energía general, que despertó gran interés en la concurrencia. Aquí vemos los medios pioneros de la región uniendo esfuerzos para el éxito de este trabajo. De Cuba, Ángela de la Cruz; de Guatemala, Genaro Bravo Rabanales, durante el tercer Congreso Espírita Mundial. Ahí tengo una parte, esto todo, como mencioné anteriormente, nuestro grupo acá en la filial, acá en Estados Unidos, en Miami, ha sido el instrumento para poder llevar a cabo todo esto que se ha logrado en Cuba. El ver participado en el año 2001 en este primer Congreso para Cuba después de 38 años sin ningún tipo de salida hacia afuera, o sea, no lograba salir a exponer al exterior a los demás, que Cuba se estaba llevando una tarea ardua dentro de la isla. Y no puedo dejar de mencionar que el hermano Antonio Aramonte, que ya desencarnó, en aquel entonces él era el presidente de la Sociedad de Amor y Caridad, él, en una reunión que tuvieron con las autoridades del país, las autoridades religiosas, él pidió la palabra y solamente le indicó a la ministra, en aquel entonces la ministra del departamento religioso del Comité Central del partido, que él estaba invitado, él había sido invitado a participar en el Congreso Mundial Espírita que se iba a celebrar en Guatemala, pero que él quería saber cuál era la posición del gobierno ante los espíritas cubanos
porque los espíritas cubanos necesitaban promulgar todo lo que se estaba haciendo en la isla, en el mundo. Eso fue el momento clave donde van a ver a continuación todo lo que trascendió desde este año 2001, nuestra participación en el Congreso y por la parte del hermano Agramonte ver solicitado ante las autoridades, todos conocemos la situación característica, el que le dieran ese espacio a los espiritistas de Cuba. Inmediatamente, en el año 2002, se presenta el primer encuentro fraternal en Cuba. Durante los días 22 al 31 de marzo, se celebra en la ciudad de La Habana el encuentro fraternal entre las instituciones Sociedad Psicológica Amor y Caridad Universal y José de Luz, donde asiste nuestra directora también de acá, de la ciudad de Miami, Ángela de la Cruz, acompañada, y la cadena heliosófica guatemalteca presidida por el señor Edwin Bravo, coordinador en aquel entonces del área de Centroamérica y el Caribe para el Consejo Espírita Internacional. El motivo de esa visita fue en el marco de la celebración del homenaje al maestro José de Luz, marca la internacionalización del espiritismo en Cuba. En su alocución, el hermano Edwin Bravo destaca la importancia de la integración de Cuba al movimiento espírita internacional, pues el nivel del espiritismo que había presenciado así lo merecía. Pues ya entonces en el año 2004, en la reunión del Consejo Espírita Internacional, fue en la reunión del 6, en el punto 3, la 10ª reunión, Cuba fue aceptada como país observador dentro del Consejo Espírita Internacional. De ahí, inmediatamente en ese mismo año, en abril del 2004, se celebra el primer taller internacional de Cuba, auspiciado por ambas sociedades, la Sociedad Amor y Caridad y la José de Luz, celebrando en La Habana cómo mejorar al hombre como ser social. Ese fue el tema en aquel momento. Y si todos recuerdan, y lo que vemos en la foto, al hermano Juan Durante nos acompañó en aquel entonces. Y en esta foto, en la mano izquierda, si ven, es en la clausura del evento que las autoridades nos dieron la facilidad de que los hermanos de la iglesia que está situada en línea nos prestaran el local para hacer la clausura del evento espírita. ¿Qué trajo ese evento? Organizar, déjenme ir para atrás un momentito, ese evento que traía una meta solamente: organizar la Unidad Nacional Espiritista Cubana. Era la convocatoria en aquel entonces para la inscripción y oficialización de sociedades no registradas, que fue un acuerdo pautado por el partido provincial, y el lema en aquel momento era la unidad, a continuar actualizando los avances en el estudio de la evolución del espiritismo en Cuba. O sea, el evento como tal marca el inicio de una convocatoria para volver a reinscribir y oficializar todos aquellos centros que de más de 38 años se habían quedado sin ningún tipo de reconocimiento. Muchos continuaron trabajando, pero de una forma muy privada, porque no estaban reconocidos legalmente. Esto nos lleva en el año 2008 al segundo taller espírita de habla hispana. Y en este momento el tema era la paz mundial nace en el espíritu de bien. Y ya para aquel entonces Cuba contaba con 250 centros espíritas reconocidos ya en el año 2008. Y otros 200 estaban en camino a la formalización necesaria, según fueron los datos que ofreció el Departamento de Religiones. Aquí vemos al hermano Divaldo, vemos al doctor Néstor Mazzotti en
una entrevista muy oportuna con la señora Caridad Diego, que es la ministra de Religiones, acá el público asistente y la mesa donde estaban todos los participantes en aquel entonces en este evento. Pasamos y llegamos a junio 5 del 2009, donde durante la 13ª reunión del Consejo Espírita Internacional hay un momento trascendental para el espiritismo cubano. Después de largos años de intenso trabajo, fue un hecho considerar a Cuba como país activo dentro del Consejo Espírita Internacional. El análisis realizado por aquel entonces de la Comisión Ejecutiva a la petición hecha por las sociedades Amor y Caridad y José de Luz mereció el reconocimiento para que la isla del Caribe dejara de ser país observador y se convirtiera en un país activo dentro del reconocido organismo internacional. Con una votación unánime, Cuba logra tener tan prestigioso reconocimiento. Esto a su vez entonces nos llevó a un doble esfuerzo a continuar con el trabajo en el territorio cubano. Ahí vemos la foto en el momento de que el doctor Néstor Mazzotti anuncia la resolución de que Cuba pasa a ser miembro activo. Siguen los acontecimientos ocurriendo. En el año noviembre de 2009 se recibe la primera donación de libros espíritas para Cuba, 14,000 libros. Así consecutivamente, igual en el año 2011, 30,000 libros. Un trabajo mancomunado entre el Consejo Espírita Internacional y un gran amigo de Cuba y del mundo entero en lo que relaciona a espíritu y espiritismo se trata, el señor Alipio. Una cooperación tremenda para poder recibir en Cuba todos estos libros. En el 2010 se efectuó en la ciudad de Miami un tercer encuentro en apoyo a todo lo que se estaba logrando en Cuba y se hace un reconocimiento al logro de todos estos esfuerzos al misionero cubano Antonio Agramonte ante el gobierno cubano del reconocimiento del espiritismo. Este tercer encuentro estuvo presidido por Divaldo Pereira Franco, Raúl Teixeira, Néstor Mazzotti, Julio Pires, Servando Agramonte, Fabio Villarraga, Edwin Bravo, la doctora María de la Gracia Dender, entre otros conocidos. En el 2011 los espíritas cubanos expresamos nuestra gratitud porque volvemos a contar con un bello espacio público donde rendir tributo al maestro Allan Kardec. Después de todo este trabajo que se estuvo realizando por muchos años, se le hizo la solicitud al Departamento de Religiones, a su ministra, de que los espiritistas querían volver a tener la estatua de Allan Kardec o en el mismo lugar donde estaba o en el lugar que ellos disponieran, pero queríamos tenerla nuevamente. Y así fue, se dio la autorización, se recuperó la estatua de Allan Kardec y muchos de los que pudieron asistir al 7º Congreso Espírita Mundial tuvieron la oportunidad de pasar por allí y tirarse su fotografía. Hoy en día contamos nuevamente desde el año 2011 con la estatua de Allan Kardec en plena Ciudad Habana. De ahí pasamos al 6º Congreso Espírita Centroamericano y del Caribe y el 27 Congreso Espírita Cubano. Como hablamos anteriormente, nos quedamos hasta 26, 38 años atrás. Regresamos en el 2011, hacemos el 27 Espírita Cubano, pero a su vez el 6º Congreso Espírita Centroamericano y del Caribe por la unidad y educación de la mediunidad en Cuba. A teatro lleno en Bayamo. Ahí vemos algunas fotos. A la misma vez, contamos varias visitas en el área oriental del país a muchos centros que nos recibieron y recibieron a muchos de los hermanos que fueron para este 6º Congreso Espírita. Esto fue en Manzanillo. Ahí vemos una actividad al aire libre en una de las escuelas en el exterior.
Ese es el centro Masluca actualmente, tal y como lo ven. Así son las actividades allí, en la ciudad de Bayamo. Creado en 1910 este centro. Aquí vemos una reunión de ellos. Si ustedes ven, bajo un guano, eso se llama guano en el campo, en el interior del país. Esto me recuerda mucho el altiplano guatemalteco. Nos atrevimos a hacerle la pregunta al hermano Divaldo. ¿Considera que Cuba se encuentra actualmente preparada para ser sede del próximo Congreso Espírita Mundial y sea ella merecedora de esa oportunidad? La respuesta de él fue indudablemente. Cuba posee todos los requisitos para recibir los espiritistas de todo el mundo en un congreso en su suelo. La demostración de tolerancia presentada por las autoridades, distribuyendo los libros que el SEI le ha encaminado, son testimonios ineludibles de ese nuevo momento que vive el país. Divaldo Pereira Franco. Y fue así cuando llegamos entonces al 7º Congreso Espírita Mundial. 150 años del Evangelio según el Espiritismo fue el tema central durante la educación espiritual y la caridad en la construcción de un mundo de paz en el año del 2013. Seguidamente se seguían las actividades y en abril del 2014 se celebra el taller Familia y Vida con la participación totalmente de la niñez y la juventud. Un evento solamente de niñez y juventud. De ahí continuamos en el 2016 nuestra participación representando Cuba en el Portugal, en el Congreso Mundial, en el 8º. Después, en la comisión ejecutiva elegida en aquel entonces, Cuba pasa a ser miembro dentro de este organismo como primer tesorero. Y llegamos entonces a México, al 9º Congreso Espírita, donde el doctor Servando Agramonte lo vemos ahí en una conferencia con hermanos de Uruguay y Perú. Aquí la Asamblea General del SEI en México 2019 con nuestros hermanos de Cuba. Y hoy nos encontramos en el primer encuentro internacional virtual, un paseo por la historia espírita en Latinoamérica. Así que muchas gracias, querido hermano Manuel de la Cruz, por este paseo maravilloso, por este país maravilloso que es Cuba, por conocer las dificultades, todo lo que se vive para poder vivir ese espiritismo, para poder llevar esa luz a ese país, ya que el planeta Tierra es un país de pruebas y expiaciones. Cada país es como un mundo diferente. Cada país, estamos nosotros en cada país viviendo esas pruebas de acuerdo a lo que cada uno de nosotros debemos de aprender. Así que muchas gracias, Manuel de la Cruz. Déjame decirte algo que no puedo dejar de mencionar, es a nuestro hermano Velázquez de El Salvador, que junto con Edwin Bravo, tú también fuiste testigo, has sido testigo de todo este trabajo que se ha hecho en Cuba. Muchos hermanos del Uruguay también estuvo allá durante el tiempo en el consejo, cuando hicimos el congreso. No, las personas pueden tener una idea, pero en el fondo no pueden imaginar el trabajo tan cuidadoso y con tanto respeto que se ha tenido que hacer, porque no estamos hablando en unas situaciones normales como cualquier país tenga. Este trabajo ha sido muy cuidadoso. Nosotros siempre nuestra posición nunca fue política y eso respaldaba mucho nuestra posición ante el gobierno. Y por eso fue la expresión que usó la secretaria de la ministra que en Bayamo durante el precongreso, en la exposición que ella hizo de agradecimiento internacional, ella dijo que estaba muy contenta con los espíritas porque los espíritas actuaban con lo que predicaban.
O sea, cuando tú oyes ese tipo de expresiones en esos a nivel de esos organismos, tú te das cuenta que se logró y se ha logrado un espacio que costó mucho trabajo y que teníamos que mantener, pero ha sido un esfuerzo muy grande. Muchas gracias al doctor Néstor Mazzotti, que nos ayudó mucho cuando nadie creía lo que estaba sucediendo en Cuba. Él le comentaba a Edwin, vamos a ayudarlo, vamos a apoyarlo. El apoyo de Genaro Bravo Rabanales, 100% para todas nuestras actividades. El apoyo acá en el lado de Miami para hacerlo a su vez hacia Cuba. Y no podemos pedir más nada más que mucha luz para todos esos hermanos que continúan trabajando bajo todas las... No hay idea con los trabajos que pasan, pero se han mantenido por todos estos años, y lo principal allá, que han sido reconocidos por el gobierno. Hoy estamos acá porque si no estuviéramos todavía quizás en el anonimato, porque el mismo gobierno se ha encargado de publicar y de aceptar y autorizar todos los eventos. Así que muchas gracias al Consejo Espírita Internacional. Eso es lo que tenemos que hacer con los países que la necesitan.